Historia de mis ancestros más antiguos de los cuales estoy muy orgulloso descendiente. 16 de octubre de 1214. Muere don Diego López de Haro, conde de Nájera, 10º señor de Vizcaya, mi abuelo 27 y 30, uno de los nobles más poderosos del reino de Castilla durante el reinado de Alfonso VIII. Don Diego López de Haro, conde de Nájera, señor de Vizcaya, nacido en 1165, y fallecido el 16 de octubre de 1214, era hijo de don Lope Díaz de Haro, conde de Nájera, 9 señor de Vizcaya y de doña Aldonza Roiz de Castro, nieto paterno de don Diego López, 8 señor de Vizcaya y doña María García Ordóñez, y nieto materno de don Rodrigo Fernández de Castro, el Calvo, y doña Eulalia Álvarez. Don Diego López de Haro era hijo de don Lope Díaz de Haro, conde de Nájera y 9 señor de Vizcaya y de la condesa doña Aldonza Roiz de Castro. Don Diego fue un noble de primera importancia en el reino de Castilla durante el reinado de Alfonso VIII. Fue fundamental para el surgimiento de la Casa de Haro así como en la construcción de la identidad nobiliaria de este grupo, que llegaría a desempeñar un papel importante en la sociedad política castellana, posteriormente, castellano-leonesa a lo largo del siglo XIII. La lucha propagandística en torno a esta figura entre sus sucesores y la monarquía, en un momento de grave agitación política a finales del siglo XIII, desembocó en la creación de una imagen oscura y una leyenda dorada. Papel en la corte de Alfonso VIII de Castilla y estrategia del exilio. Don Diego López de Haro no siguió asiduamente la corte real antes de 1178, quizás por la influencia ejercida por miembros de la familia Lara. Entre 1179 y 1183 se exilió por primera vez en Navarra. Regresó a la corte castellana en una posición de fuerza, obteniendo el puesto de teniente, uno de los dos de mayor prestigio. El ascenso de sus parientes en el vecino reino de León abrió nuevas oportunidades para don Diego, en 1187, cuando su hermana doña Urraca López de Haro se casó con el rey Fernando II de León. Don Diego López de Haro participó en la batalla de Alarcos contra los almohades en 1195 y en la defensa del territorio tras la derrota castellana. El soberano de Castilla lo destituyó en 1199, cuando le quitó el cargo de lugarteniente en beneficio del conde Álvaro Núñez de Lara. Don Diego López de Haro volvió a exiliarse, entre 1201 y 1206, a Navarra y luego a León. Alfonso VIII invadió Navarra y sitió Estella, estando allí don Diego, pero tras un largo asedio no pudo conquistar la plaza. Cuando don Diego López decidió regresar a Castilla, en 1206, Alfonso VIII le confió el cargo de alférez, antes de devolver el cargo a don Álvaro Núñez de Lara, en 1208, y ese mismo año, el rey nombró a don Diego López de Haro al mando de uno de los 3 ejércitos cristianos en la batalla de Navas de Tolosa, que permitió el colapso del poder almohade en Al-Ándalus. El cronista Juan de Osma afirmó que el soberano veía en él a un futuro regente del infante Enrique. Pero don Diego López de Haro murió el 16 de octubre de 1214, pocos días después de Alfonso VIII. Familia y descendencia. Don Diego López de Haro casó 2 veces, la primera con doña María Mandique de Lara, mi abuela número 27, hija de Mandique Pérez de Lara, y señor de Molina y doña Hermesinda, señora de Narbona, con quien tuvo. Don Lope Díaz II de Haro, 11 señor de Vizcaya, marido de doña Urraca Afonso de Leao, mis 26 abuelos, hija del rey Alfonso IX de León y Castilla. Su segunda esposa fue doña Toda Pérez de Azagra, mi abuela número 30, hija de don Pedro Ruiz de Azagra y doña Toda Pérez de Arazuri, con quien tuvo. Don Lope Ruiz de Haro, el Chico. Don Pedro Díaz de Haro, señor de Cárcar casó con doña Elvira Gómez. Doña Urraca Díaz de Haro, casada con el conde Álvaro Núñez de Lara, mis 29 abuelos, fallecido en 1218, y tras enviudar fue abadesa del monasterio de Cañas. Doña Aldonca Díaz de Haro, esposa del conde Rodrigo Díaz de los Cameros. Doña María Díaz de Haro, casada con don Gonzalo Núñez de Lara, señor de Lara. Doña Teresa Díaz de Haro, esposa del infante don Sancho de Leao, hijo del rey Fernando II de León y de la reina doña Urraca López de Haro. Doña Mecia Díaz de Haro, casada con de Alvar Díaz de los Cameros, hermano del marido de doña Aldonca Díaz de Haro.